Hola chicos, feliz jueves. Vamos a trabajar esta semana, bueno, las 2 semanas que nos quedan de trabajo, con formación cívica y ética. Vamos a trabajar con la temática resolución de conflictos. Bien, hoy nos toca orar por un principio también que es la paz, el ser pacifista, el trabajar con colaboración, el ser cooperador, y vamos a orar por ello. Señor, te pedimos que nos ayudes, por favor, a ser benevolentes con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener la paz dentro de nuestro hogar y cuando nos presenten, Señor, los problemas, los conflictos, podamos resolverlos de la mejor manera. Oramos, Señor, porque creemos y confiamos en que tú eres el único que nos puedes ayudar. En el nombre de Jesús. Amén. Estas 2 semanas vamos a trabajar con la participación en la solución de conflictos empleando mecanismos de negociación y mediación. Vas a investigar los conflictos nacionales e internacionales que han surgido en este año 2020. Los básicos que hemos escuchado en este mes de junio, finales de mayo también, la muerte de George Floyd, la muerte de Giovanni López, que fue en Guadalajara, la reaparición de los Anonymous, países en guerra en este año 2020, que todavía hay algunos, el clasismo y el racismo. Puedes investigar sobre muchos otros conflictos, aquí yo solo te pongo algunos ejemplos. Después de que investigues sobre alguno de ellos, vas a elegir uno de esos conflictos y vas a analizar si cumple las características del cuadro informativo que se te presenta en la guía de la página 366. ¿Ok? Resuelves tu guía Santillana, la página 366 y te saltas a la 371. Y por último vas a crear un cartel en tu libreta, hoja blanca o de manera digital donde manifiestes una forma de solución de conflictos tomando en consideración la opinión de los demás y empleando mecanismos de negociación, mediación y el diálogo. Recuerda que la Biblia nos dice en San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Segura estoy que en algún momento de tu vida has usado la palabra conflicto. Es que tengo conflictos en casa o vi un conflicto, ¿verdad? Pero mira qué dice el diccionario. El diccionario muestra 2 posturas. La primera es oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Y la segunda es guerra o combate derivados de una oposición o rivalidad prolongada, como los conflictos bélicos, los conflictos que surgieron a raíz de pelear territorios. Entonces, un conflicto es una oposición o un desacuerdo, ya sea entre personas, entre países, entre grupos, que es lo que vamos a analizar más adelante. Los conflictos son habituales en las relaciones interpersonales, es decir, entre las personas siempre vamos a tener algún tipo de conflicto, porque somos diferentes, porque tenemos ideas diferentes, nuestra manera de ver el mundo es diferente, inclusive en nuestra pragmática es muy diferente, porque a veces una palabra para ti no tiene nada que ver y la mencionas, la comentas y para otra persona es ofensiva la palabra que has dicho. Entonces, esto puede causar diferencias que van más allá de las simples discrepancias, es decir, del yo no pienso igual que tú. La comunicación deficiente puede ser el origen del conflicto, por lo que es un elemento necesario cuando vamos a hacer la mediación y la correcta gestión del conflicto. La correcta gestión quiere decir cuando vamos a resolver el conflicto o buscar las formas de cómo resolverlo. Aunque el conflicto se ve como algo negativo, en muchas ocasiones puede ser una oportunidad para mejorar cosas que no van bien o no funcionan. Ejemplo, uno de los conflictos armados
más recordados, pues por ejemplo aquí en nuestro país fue tanto la Revolución Mexicana como la Independencia de México. Si la comunicación es deficiente, hay problemas. Para una comunicación eficiente, podríamos decir que esta es una herramienta necesaria para entendernos con otras personas. Y los problemas que nos llevan a los conflictos pueden resolverse a través justamente de la comunicación efectiva o eficiente. Las causas de los conflictos pueden ser distintos. Puede que existan diferentes tipos de conflictos, como el conflicto de intereses entre dos empresas, conflictos emocionales internos de una persona, políticos entre dos países, conflictos religiosos entre dos comunidades o conflictos de competencia entre dos cuerpos policiales. Hay muchísimos tipos de conflictos. Pero se clasifican según su veracidad. Hay 3 clasificaciones en los conflictos. Los conflictos son reales, número 1, siempre que estos existan y que sean provocados por diversas causas, ya sean estructurales o del entorno, económicas, legales, relacionales, etc. Por ejemplo, tenemos un conflicto económico en este momento, digamos que nos hemos quedado sin empleo por la situación que estamos viviendo y no podemos pagar la renta, eso es un conflicto económico. Tenemos conflictos imaginarios. Los conflictos imaginarios se derivan de malos entendidos, interpretaciones o percepciones. Y en ese tipo de conflicto no existe voluntad por parte de las partes. Valga la redundancia, fíjate, es que me miró feo. O sea, tú ya te hiciste la idea que la persona te vio feo y la persona ni en cuenta y no quiere resolver la situación porque no sabe. Pero tú ya te hiciste un océano en la cabeza porque te miró feo y has pensado mal de esa persona. Entonces, ambas no tienen ganas de resolver la situación porque es un conflicto imaginario. Porque se malinterpretó, porque una percepción incorrecta o un malentendido. Pero también existen los conflictos inventados. Aquellos son cuando alguien, una de las dos partes, comenta algo para dañar al otro personaje. Entonces, esto va parte de la manipulación de la información, los comentarios. Entonces, 3 tipos: reales, imaginarios e inventados. Algunos según el tipo de participantes. Ejemplo, si eres tú solo, a veces tenemos conflictos internos. Esto se origina en nuestros pensamientos, va de acuerdo a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestras emociones. Por ejemplo, ¿te peleas con tu mejor amiga? No va así. Intrapersonales va contigo. Por ejemplo, decides ya no comer más carne. Tú decides ya no comer más carne y entonces de repente se te antoja comer carne y tú dices, ¿qué hago? ¿Como o no como? ¿Como o no como la carne? ¿La como o no la como? Pues tú ya decidiste que no, entonces tú entras en un conflicto contigo misma. Ahora, un conflicto interpersonal son aquellos que se producen en procesos de interacción entre otras personas, tu amiga y tú. Tu amiga quiere ir al parque, pero tú quieres ir a patinar. Entonces, ahí surge un conflicto porque no se logran poner de acuerdo para qué lugar quieren ir. Existe un conflicto intragrupal. También esto se da dentro de un grupo o de un equipo. Por ejemplo, un equipo de fútbol se pelea porque el compañero erró y no metió el gol. Dentro del salón de clases no les parece a cierto grupo de personas una situación y a otro no. Entonces está el intrapersonal, interpersonal, intragrupal, pero hay más. El intergrupal, que esto es cuando existen diferentes tipos de grupos y hay conflictos entre esos grupos. Esto es extremo, es destructivo, ya que genera violencia.
La finalidad es reforzar al grupo, inclusive puede justificarse y puede tener muchas causas ideológicas, prejuicios o disputas territoriales. Lo hemos visto en estos últimos días, por ejemplo, cuando estamos hablando del racismo, de lo que sucedió con George Floyd y cómo se levanta la gente latina y la gente de raza negra a pelear sus derechos. Hablamos del feminismo, hablamos del empoderamiento de la mujer, hablamos de muchas cosas que van relacionadas en conflictos intergrupales. ¿Cómo podemos resolver los conflictos? Bueno, los conflictos en muchas ocasiones pueden propiciar cambios positivos. A raíz de muchas luchas, de muchos conflictos, se han ganado ciertas batallas y han mejorado las condiciones de los seres humanos. Vamos a suponer, por ejemplo, cuando sucede con la mujer, el voto o el derecho a la mujer, también hubo manifestantes, la guerra de independencia, ahí se levantó un grupo, pelearon contra los españoles. Entonces, puede traer cambios positivos, aunque también hay destrucción. ¿Qué puedo hacer para resolver los conflictos? Fíjate, no hagas como que el problema no existe. Afróntalo e intenta resolverlo. Yo creo que en algunas ocasiones tú has entrado en conflicto con tus padres, con tus hermanos, te has enojado, le has azotado la puerta, le has gritado tal vez. Espero que no haya pasado, pero pues todos fuimos jóvenes en algún momento y sabemos que la situación pasa, ¿no? Entonces, no hagas la famosa ley del hielo, no ignores. Afronta el problema, intenta resolverlo. ¿Cómo? Sé crítico, analiza tus fallos. ¿Quién está en el error? ¿Tú o la otra persona? Tal vez tendrás que ceder, pero tienes que tratar con respeto y educación a la parte contraria, porque eso te hace a ti más fuerte, porque el primero que grita es el que pierde. El primero que golpea es el que pierde. Entonces es importante que tú entiendas que el respeto se da por educación, por valor, por principio. Siéntate a negociar, explica tus opiniones y establece puntos de unión. Bueno, me regañaron porque no obedecí en todo el día, porque preferí ver mi serie antes que hacer las actividades que me dejaron o inclusive las tareas. Pues vino mi mamá y me dio pau, 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 o mi papá, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son tus puntos de vista? ¿Cuál es tu punto de unión? ¿Cuál es tu explicación? ¿Por qué sucedió eso? Sé empático con la otra parte y entiende su postura. Bueno, tu papá, tu mamá confió en ti que ibas a hacer la tarea y tú te desajenaste de las actividades, las dejaste para después y ahora tú te tienes que desvelar, te van a bajar puntos y estuviste todo el día viendo una serie, o la televisión, internet, y ahora, ¿quién tiene más derecho a estar enojado? ¿Verdad? Evita la confrontación, evita el griterío, evita las malas palabras. Escuchas. Es mejor escuchar, ser asertivo. Fíjate lo que dice el libro. El libro dice que la sociedad siempre es heterogénea, es decir, están formados por individuos o grupos que tienen ciertas ideologías, creencias o puntos de vista. Esto crea un ambiente de diversidad, mostrando que la vida en sociedad se distingue por la manifestación de diferencias y oposiciones. Qué horrible sería que todos fuéramos iguales. Qué feo sería. Bendito Dios que creó la diversidad en el sentido de caracteres, en el sentido de gustos, en el sentido de dones, en el sentido de habilidades. Pero existen mecanismos para resolver los conflictos. Por ejemplo, dialogar, que ayuda a comprender al otro, o negociar. Pero negociar no es imponer condiciones, sino es el hecho de estirar y aflojar, el hecho de saber ceder en el momento indicado y también saber recibir.
En caso de que no se llegue a un acuerdo, se recurre a un mediador o a la mediación, que esto a su vez es colocar a un tercero para que nos ayude a encontrar la solución. Entonces, el diálogo nos genera empatía y asertividad. La negociación nos lleva a la justicia y a la conciliación, y la mediación a subordinar y a la obediencia. En una de las clases anteriores hablábamos, creo que fue en la de matemáticas, hablábamos de que la vida no sería interesante si no hubieran problemas que resolver. Y formación cívica y ética nos enseña que la diversidad en las personas nos ayuda como sociedad. A lo mejor alguna vez viste la película de La vida es bella, y fíjate la frase que dice el papá aquí: la vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere, no es perfecta, no es coherente, no es fácil, pero a pesar de todo, la vida es bella. Hay que saberla enfrentar a diario. Y te recuerdo que cuando tú te esfuerzas por hacerlo mejor, pero no para vivir frustrado, sino para ser feliz, tú podrás tener una oración siempre en tu mente. Mientras no sepas que la vida es una guerra, no podrás saber la razón de la oración. Todos los días puedes acercarte a Dios confiadamente para que Él resuelva tus problemas. Jeremías dice: yo sé bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. El Señor quiere lo mejor para nosotros, y en eso mejor es disfrutar de la vida. Te quiero mucho, recibe un abrazo y espero que en estos días puedas aprender a mediar tus problemas, a solucionarlos, a dialogar y a ser feliz. Lo primero que nos pide el Señor es que seamos felices. Dios te bendiga. Recuerda, esfuerzo humano más poder divino es igual a éxito.